Estamos llegando a las 9 de la mañana y es con mucho gusto que vamos a recibir a Fernanda Nosal. Ella es la directora general de salud del Ministerio de Salud Pública. Hay muchos temas sobre la mesa, por supuesto la llegada de los fríos, la campaña de la vacunación, también la vacuna antimeningocóxica que se empieza a aplicar y fue un anuncio del Ministerio de Salud Pública. También este brote de varicela en el Liceo Bausa. ¿Cómo le va? Bienvenida. Un gusto recibirla. Muy bien, muchas gracias. Quiero empezar por esta novedad de las últimas horas, este brote de varicela en el Liceo Bausa. ¿Cuál es la situación y cómo lo monitorean? Bueno, efectivamente, hasta el viernes pasado, formalmente notificados, hubieron 5 casos. No obstante, el Servicio de Epidemiología realiza un seguimiento. Lo que esperamos es que pueda haber, por el comportamiento de quienes están involucrados, que tienen mucha vinculación, es decir, grupos de amigos, y por los días de incubación, podemos en estos días subsiguientes detectar algún caso nuevo. Se realizaron todas las medidas de epidemiología, de higiene, de recomendaciones en el liceo. En fin, las medidas habituales. ¿Cuáles son las recomendaciones? Las recomendaciones, sobre todo, son higiénicas en el lugar, de seguimiento de la sintomatología, es decir, información hacia los involucrados, información específicamente acá en un centro educativo con los docentes, y destacar, no fue el caso, pero si hay contacto de algún infectado con mujeres embarazadas, se realiza prevención con medicamentos como inmunoglobulina. ¿Es normal que esto pase? Eso no es común, ¿no?, que pase este tipo de cosas. Bueno, no es tan llamativo. Quizás hubo más información de lo habitual, pero los casos de brotes sectorializados de varicela existen, porque es una enfermedad extremadamente contagiosa, muy fácilmente contagiosa, un infectado en un lugar y fácilmente la transmisión hacia los cercanos. Y de hecho nosotros hacemos el seguimiento permanente y llevamos en el periodo del año aproximadamente entre 40 y 50 brotes, ahora no tengo el número exacto, donde en cada uno se instalan las medidas de prevención. Bien, vamos a cambiar un poco de tema y hablar de estos temas que presentábamos también al comienzo. Se va a empezar a ofrecer gratuitamente la vacuna antimeningocóxica. ¿Por qué esa decisión? ¿Por qué el Ministerio entendió que esto era pertinente y necesario? Bueno, estamos muy contentos, el ámbito sanitario, el ámbito médico en particular. Desde que comenzamos el trabajo, estos son procesos. Y el análisis de la incorporación de las vacunas antimeningocóxicas viene desde hace mucho tiempo, es una demanda sentida desde el ámbito sanitario. Hubieron múltiples análisis desde el punto de vista epidemiológico, es decir, cuánto circula la infección, desde el punto de vista del impacto, cuánto impacta esa enfermedad, es decir, la mortalidad que tiene y la afectación. Y en ese sentido, en este proceso, desde que tomamos nosotros la gestión, ya venía en proceso de análisis. Lo que hicimos fue profundizar ese proceso de análisis y sobre todo definir cuál sería el esquema adecuado para nuestro país, el más recomendable, y gestionar cómo acceder a esa vacuna desde el punto de vista monetario. En ese sentido, siguiendo las recomendaciones de la Comisión Asesora de Inmunizaciones y de nuestro Programa Nacional de Inmunizaciones, es que a partir de julio pensamos incorporar la inmunización contra el meningococo, incorporando 2 vacunas en particular, una que es tetravalente, que cubre 4 cepas del virus, de la bacteria, y otra que es monovalente. Doctor, el caso de la muerte del niño en el CAIF de Canelones, ¿terminó precipitando esta decisión o no? Bueno, no terminó precipitando. Yo les puedo hablar desde mi experiencia. Creo que cronológicamente, desde el punto de vista informativo, quedó precipitando. Nosotros veníamos en este proceso de incorporación y de gestionar los recursos necesarios para la implementación de la vacuna desde la toma del gobierno. En particular tenemos a la ministra Lustenberg, que desde hace mucho tiempo viene abogando con esto y era una de sus indicaciones trabajar firmemente en esto. La cronología de eventos dio que previo a la incorporación o a la oficialización sucedió este caso. Habían habido otros casos sin llegar a la muerte de esos niños. Bien, cuando usted dice gestionar los recursos necesarios para esta nueva etapa de vacunación, ¿significa que se tuvieron que pedir recursos extras o se redistribuyó dentro de lo que ya tenía el Ministerio? No, tuvimos que pedir recursos extra dentro del plan de inmunizaciones, porque no estaba todavía para el presupuesto de este año en inmunizaciones,
no estaba considerado. ¿De cuánta plata estamos hablando? Bueno, para la incorporación para este año de aproximadamente $2.300.000. ¿Eso cubre solo este año? Este año. ¿Y se sabe más o menos cuántos niños hay para vacunar? La estimación, de acuerdo al plan de implementación que estamos adjudicando, son unos 130, 136.000 niños. Bien, anualmente. Para este año a partir de julio. Luego, a partir del año que viene, ya cubrimos todo el año y la estimación son más. El costo calculado fue para la incorporación durante este año. A partir del año que viene ya lo incorporamos en el cálculo de presupuesto del plan de inmunizaciones. ¿Y se establece la obligatoriedad de la vacunación? Entra dentro del esquema nacional de vacunaciones. ¿Y qué pasaba antes? Porque a uno le llama la atención, ¿no? Como ciudadano, como una vacuna que en realidad te la cobraban, que no te obligaban, hoy pasa a ser tan necesaria. Bueno, ¿y cuánto le salía a las familias también? En planes de inmunizaciones hay muchísimas opciones. ¿Qué pasaba antes? Justamente lo que destacaste es una de las cosas que nosotros analizamos, es uno de los determinantes, la desigualdad que teníamos en el acceso. La vacuna no es que no estuviera en nuestro país, estaba en nuestro país desde hace varios años, desde el 2015. Y de hecho, si uno podía pagar, podía acceder a esta vacuna. Esto generaba una desigualdad imponente. Si analizamos los números que teníamos al momento actual, en el subsistema privado de la atención sanitaria alcanzábamos una cobertura casi del 16% con la vacuna del meningococo, mientras que en el subsistema público no llegamos a un 0,6%. Y además, las muertes que han habido en el transcurso de estos años han sido en el subsistema público. Es decir, que el acceso era absolutamente disímil. La incorporación de estas vacunas puede ser discutida desde el punto de vista epidemiológico. Puede opinarse que el número de infecciones no es elevado, pero existe regularmente. En el año 2024 en particular un aumento sostenido de las infecciones por meningococo. Pero lo otro que uno tiene que analizar para la incorporación de cualquier plan de inmunización es el impacto de esa enfermedad. Y el impacto de esta enfermedad es alto, tanto porque tiene una letalidad alta, pero además porque genera consecuencias graves. Es decir, también uno puede no morir, pero las consecuencias pueden ser muy importantes. Por lo tanto, eso, poniendo en la balanza, justifica plenamente la incorporación de estas vacunas en un plan nacional de inmunizaciones. ¿Qué característica tiene la vacuna, doctora? Bueno, la vacuna, como les decía, hay diferentes tipos. Incorporamos dos en particular de acuerdo a las cepas que cubren, que eso depende de las cepas que circulan en nuestro país. La tetravalente y la monovalente. Y en particular la vamos a estar incorporando en niños menores de 2 años y en adolescentes de 11 años. Con esto el objetivo... ¿Por qué esa diferencia? El objetivo que pretendemos es... Porque es una infección que circula en toda la población, pero definir a quiénes vacunamos es de acuerdo al impacto que esperamos. En los niños menores y lactantes sobre todo, la infección puede tener complicaciones graves y es donde se ven las mayores complicaciones, llegando a la muerte. Entonces allí logramos una cobertura de inmunidad, de defensas contra la infección. Y en los adolescentes, que también pueden tener infecciones graves, pero sobre todo lo que logramos allí es disminuir los estados de portador de la bacteria en el aparato respiratorio. Uno puede portar la bacteria y transmitir a otras personas, y con eso logramos lo que se denomina en salud el efecto rebaño, que es disminuir la circulación, el contagio de la infección. ¿Qué pasa con la franja que queda entre medio? ¿Se va a bajar el costo? ¿Las familias van a tener que esperar a que cumpla los 11, supongamos que es más chico, para poderlo vacunar? ¿Qué pasa después de los 13? ¿Todavía puedo vacunarme? ¿Sigue impactando? La vacuna va a estar incluida de forma gratuita en estas franjas etarias. Sigue estando disponible en el mercado para la adquisición, pero lo que esperamos lograr con el transcurso de los años, y al 2030 es el cálculo que se realiza, es prácticamente erradicar la circulación de esta bacteria y las infecciones graves. Pero van a recomendar a aquellos que no estén en estas franjas etarias, los pediatras, que igual, si pueden económicamente, lo hagan. No necesariamente. Sí se recomienda hoy, y está incluida dentro de las prestaciones gratuitas desde que está disponible en nuestro país, la vacunación en determinadas personas, en particular personas que tienen algunos inconvenientes con el sistema inmunológico, como no tienen vaso por X razón. Inmunodeprimidas. Exacto, dificultades en la respuesta inmunitaria. Entonces ustedes entienden que atacando esas dos franjas etarias habría como una cobertura. Exactamente. ¿Y en cuánto tiempo estiman eliminar la circulación del virus? Bueno, hay una meta internacional propuesta por la OMS, es al 2030, con estrategias de prevención adecuadas, uno puede llegar a lograr
la disminución tal de la circulación de la infección que prácticamente erradicarla. O sea, sería historia a partir del 2030. Exacto. Ajá. ¿Cómo se debe actuar ante un caso, doctora? ¿Qué protocolo se debe seguir? Pienso, por ejemplo, en un centro educativo eventualmente o en una familia ante una enfermedad como esta. De nuevo, lo que se hace primero son enfermedades de reporte que se notifican a epidemiología del Ministerio de Salud Pública, y desde epidemiología hay unidades de respuesta a los lugares donde se encuentra el caso en particular. Por ejemplo, cuando es en centros de educación, como ha sucedido, se asiste al lugar, se hace un relevamiento de las personas que han tenido contacto. Hay algunas condicionantes determinantes que se describen, cuántas horas se ha compartido, los lugares, etcétera, y se hacen medidas de prevención. En este caso lo que se hacen son coberturas con antibióticos preventivos ante la eventualidad de la transmisión de la bacteria. Después del caso del CAIF en Canelones, ¿hubo algún otro reporte? No ha habido nuevos reportes. Hasta este momento, hasta lo que va del año, ¿cuántos casos ha habido? 10 casos confirmados llevamos de meningo, una muerte, es decir, que ahí si calculáramos la letalidad estamos en un 10%. ¿Cuántos de nivel de gravedad? Que usted decía, puede no llegar al fallecimiento, pero tener complicaciones. La mayoría de esos casos necesitaron internación en CTI. ¿Y después en qué estado de salud queda ese chiquito? Bueno, depende de la evolución. Los que nosotros tenemos reportado han tenido una evolución favorable. Doctora, vayamos a la situación de la vacunación contra la gripe, ¿no? Todos los años reiteramos, los apoyamos a ustedes a poder difundir estas cosas. ¿Cuán acostumbrada está la sociedad uruguaya a, cuando llegan los fríos, vacunarse efectivamente? Ahí, Magdalena, bueno, sí, agradecerles obviamente por la difusión, eso es fundamental. De hecho, es un punto clave la información. La vacuna contra la gripe es una rutina para los uruguayos, es una campaña de vacunación que tenemos sistemáticamente desde antes de comenzar el invierno hasta fines del invierno. Vamos en un buen ritmo de vacunación, en eso estamos muy satisfechos. Siempre tenemos que seguir insistiendo porque a veces la información puede ser confusa y el beneficio es poblacional con la vacuna de la gripe, no solo individual. Disminuimos la posibilidad de infecciones graves, pero además disminuimos la transmisión de los virus en la población, con lo cual disminuye la mortalidad por causas respiratorias y disminuye también el costo en cuanto a la exigencia del sistema sanitario. De hecho, nosotros lo que hacemos ahora es un seguimiento de cómo circulan las infecciones respiratorias y cuánto el sistema de atención se empieza a ver demandado por las consultas por enfermedades respiratorias. ¿Y qué están viendo sobre eso? Están comenzando a circular infecciones por el virus de la gripe, están comenzando a circular infecciones por el VRS. Y en el sistema de atención lo que empezamos a ver, sobre todo un indicador muy duro y muy objetivo, es cuánto tenemos de internaciones por infecciones respiratorias, y están comenzando a verse internaciones en cuidados moderados por infecciones respiratorias en todo el país. ¿Pero en qué porcentaje, en qué cantidad? Andamos en 10 a 15% semanalmente. Semanalmente. Doctora, ¿cuántas dosis ya se han aplicado? Bueno, estamos superando las 400.000 esta semana. El sábado, que fue el último cierre que tuvimos de vacunatorios, estábamos casi en 406.000 dosis. Estamos rematando las últimas dosis disponibles y esperamos seguir teniendo un ritmo adecuado en este junio para lograr una alta cobertura. ¿Son 600.000? Tenemos disponibles 600.000 en total. ¿Se llega a la población que se quiere? Bueno, ahí es muy disímil. Llegamos muy bien a la población, a los adultos mayores. A eso llegamos inmediatamente. Cumplen. Son los más destacados en conducta. Después, los establecimientos de larga estadía tenemos una altísima cobertura, que fue muy rápida una vez iniciada la campaña, pero después tenemos algunos grupos poblacionales en los cuales seguimos insistiendo. Trabajadores de la salud, trabajadores indispensables, como se denominan, embarazadas y niños menores de 5 años, seguimos insistiendo en que es relevante la vacunación. El tema del trabajador de la salud. Eso, ¿por qué entiende usted, qué interpretación hace de que a los trabajadores de salud le cueste tanto vacunarse contra la gripe? Bueno... Porque en definitiva no termina siendo una buena señal para la gente que duda en vacunarse o no. Genera una cierta inseguridad. Obviamente. A veces hay múltiples estudios del comportamiento socioantropológico de quienes trabajamos en el sistema de salud y la sensación de que son cosas que suceden al otro. De hecho, el comportamiento de los profesionales de la salud cambia cuando transitan por el lado del paciente, es decir, cuando transitan alguna enfermedad en particular, cambia su conducta después en cuanto a sus medidas de autocuidado. Si bien sigue siendo
una población a insistir. Este año hemos logrado mayor cobertura, pero cuando comparamos con otras poblaciones, por ejemplo, adultos mayores, es más baja. Cuando uno diría, bueno, en 2 o 3 semanas deberíamos estar todos los trabajadores de la salud, todos vacunados. Es una autopercepción de ser inmunes a todo, básicamente. ¿Hasta cuándo, doctora, digamos, se va a mantener la posibilidad de la vacunación? Hasta agosto. Hasta agosto. O hasta que se acabe. Bien. Usted dice, comienzan a verse circulación de determinados virus. ¿Es recomendable o oficialmente, digamos, Salud Pública recomienda utilizar el tapabocas para lugares cerrados? No, no hay una recomendación poblacional en ese sentido. No. No es una recomendación sanitaria actual. ¿Pero sería buena cosa? Bueno, en determinados ámbitos de atención en salud, en centros hospitalarios y cuando se detectan algunas enfermedades respiratorias en particular, sí se utilizan. Pero no es una recomendación para lugares cerrados habitualmente. Si soy una persona mayor, inmunodeprimida, supongamos, me acostumbré en el COVID, voy a un shopping, no me tengo por qué colocar el tapabocas. No hay una recomendación poblacional, no. Bien. Hablando del COVID, ¿no? Parece que fue hace tanto tiempo. La población, gran parte de la población se vacunó. ¿Ustedes monitorean eso? ¿Hay posibilidad de volver a una vacunación? ¿Hay vacunas disponibles? Sí, a todas esas preguntas monitoreamos cómo circula en diferentes partes de América el COVID. Comparativamente con el virus de la gripe, el VRS y otros virus respiratorios, se ha mantenido en niveles bajos a moderados de circulación. Nosotros estamos igual, seguimos teniendo infecciones por COVID, que por suerte... ¿Testean? Sí, se testea cuando hay elementos sospechosos. Y vacuna contra el COVID también tenemos disponible. Y en algunos sectores específicamente se sigue recomendando la revacunación. ¿Para cuáles? En algunos casos. Por ejemplo, durante el embarazo se recomienda, de acuerdo al periodo que haya pasado en tu última dosis de COVID. En personas adultas mayores se recomienda. En inmunodeprimidos se recomienda. Si bien está disponible para que cualquier persona que haya transcurrido más de 4 meses desde su última dosis pueda revacunarse. Pero específicamente en población también considerada de riesgo para esta infección. Sigue siendo una recomendación. Bien. Y doctora, ¿hay estudios, Salud Pública tiene estudios realizados y conclusiones sobre el long COVID, el efecto que provocó esta pandemia en la población uruguaya? Bueno, ahí puedo en realidad comentarles que hay múltiples estudios desde el ámbito académico del comportamiento del long COVID. No es un reporte epidemiológico, entonces no hay datos oficiales desde el ámbito de salud pública. Pero clínicas no tenían una... Sí, hay unidades de atención. Por eso les decía que desde el ámbito académico sí hay mucho interés y hay muchas publicaciones referentes a la sintomatología vinculada con lo denominado long COVID. Lo más conocido son los elementos respiratorios, pero también cardiovasculares, también del sistema inmune. Hay cada vez más publicaciones visualizando ese probable comportamiento a largo plazo de esta infección respiratoria, pero no un reporte formal de salud pública. En el fin de semana se conoció la información que el gobierno busca o pretende regular el mercado de los energizantes. Lo veíamos recién en los titulares, que hay una propuesta de prohibir la venta a menores de 18 años. Consultarles si eso en efecto es algo que se está analizando desde el Ministerio y cuáles son las repercusiones reales de esta situación. Bueno, nosotros estamos analizando primero en nuestro programa de nutrición los componentes de las bebidas energizantes. De hecho, ahora en los avances yo veía, ustedes anunciaban un evento que va a haber en conjunto Ministerio de Salud Pública y la Junta Nacional de Drogas. No es casual que la Junta Nacional de Drogas lidere estas actividades, porque de hecho son bebidas que hasta es discutible llamarlas energizantes, sino que son psicoactivas, psicoestimulantes. Para eso hay que acordar, de acuerdo al análisis técnico de los componentes, esa psicoactividad que generan, cuánto impacta, cuánta dependencia genera. ¿Están viendo un sobreconsumo? Bueno, ahí se está viendo un aumento del consumo de estas bebidas, sobre todo en población joven, en adolescentes y en jóvenes. Y quizás la denominación también no es lo que más ayuda, el denominar las bebidas energizantes. Ya sobre el final, doctora, brevemente, ¿con el dengue está todo bien? Todo en orden. Y ahora con este frío... Sí, ya está. Ahora, cuénteme esto del oropouche. ¿Qué es esto? Bueno,
es hasta difícil de mencionar. Sí, claro, pues tuve que leerlo. Y uno dice, ¿qué hace esa infección en Uruguay? Son infecciones también transmitidas por mosquitos. Los jejenes, digamos, los sí, más chiquitos. Exacto. Y tuvimos algunos casos muy aislados que fueron importados de personas que llegaron, pero claro, ahí nosotros igual empezamos a vigilarlo para que no hubiera transmisión a través de mosquitos locales, pero no fue un problema sanitario para nosotros. Bien. Doctora Fernanda Nosar, directora general de Salud Pública, muchas gracias por la visita. Gracias a ustedes. Ha sido un placer.